Ok, hablemos de nuevo sobre el lenguaje radiofónico. Bienvenidos otra vez a esta serie de videos tutoriales. Recuerden que esto lo pueden pausar, devolver, adelantar en cualquier momento. Eh, una aclaración importante, si usted está llegando a este canal por cuenta de YouTube, por ejemplo, o si está llegando a este canal por cuenta de, no sé, se le apareció esta vaina en alguna parte o lo que sea, tenga en cuenta que va a encontrar algunos videos que tienen relación con materias específicas. Yo por eso siempre trato de aclarar en cada una de estas publicaciones esto a qué corresponde, porque por ejemplo va a encontrar videos que hablan sobre el mismo tema, pero que están dirigidos a grupos de estudiantes distintos. Entonces, o a veces yo reciclo material que ya tenía previamente y lo pongo a funcionar en otro contexto. Entonces, por ejemplo, en un curso pongo otro video que ya habíamos trabajado en otro lado, bueno, en fin. Entonces, ese tipo de cosas suelen pasar, entonces porfa ténganlo en cuenta en caso de que se peguen una confundida así brutal o alguna cosa, o si hago referencia a algo que supuestamente dijimos en alguna clase, pero nunca lo dije. ¿Listo? Entonces, nada, una aclaración ahí para que lo tengan en cuenta en dado caso. Por lo pronto, este es una serie de videos que en principio se piensan para la clase de escritura de documentales radiofónicos en la Universidad Javeriana. Lo aclaro porque seguramente esto va a ir para otras cosas. Pero básicamente lo que quiero hacer es contarles un poco acerca del lenguaje radiofónico. Seguramente si usted llegó a este video es porque anteriormente hemos hablado acerca de la palabra como uno de los 4 elementos del lenguaje radiofónico y pues obviamente tenemos que hablar de otros más. Así que en esta sesión básicamente lo que quiero discutir con ustedes es acerca de la música, de los efectos, de cómo estos recursos narrativos los puedo incluir dentro de una producción radiofónica. Que tengo que tener en cuenta sobre todo cuando estoy escribiendo, ¿sí? Antes de sentarme a editar, cómo manejar estas vainas. Y un tema extra por ahí que es el tema de los planos sonoros. Seguramente usted ha visto esto en otras clases o lo ha visto antes o quiere complementar. Bueno, en fin, espero que esto le sirva al menos de repaso y ojalá de pronto le pueda contar una que otra cosa extra acerca de eso. ¿Por qué es importante ver esto antes de tomar, por ejemplo, un curso de producción o de pensar en cómo editar algo o alguna vaina? Pues nada, porque usted desde que empieza a plantear el proyecto, usted tiene que tener en claro, no es que la música la voy a usar de esta manera porque voy a hacer tal cosa, los efectos, ¿sí? Luego usted cuando llega a editar termina poniendo cualquier música porque cree que medio le cuadra, pero el resultado final habría sido mucho mejor si usted desde el inicio hubiese definido, no, yo quiero trabajar de pronto con este tipo de música, quiero mirar estos ambientes, quiero mirar estos paisajes sonoros, quiero, ¿sí? Esos elementos también de una u otra manera amarran el concepto que usted diseña para su programa, generan hábitos de escucha en su audiencia y además de eso le ayudan a usted a construir una mejor relación con el oyente en la medida en que, pues como todo está planeado de antemano, todos los elementos que usted incluye en su programa tienen una razón de ser y eso es muy importante. Entonces, pues démosle. Aquí dice, esta máquina no tiene cerebro, use su propio cerebro y eso tiene varias razones para estar aquí. La primera es que obviamente usted va a adaptar toda esta información de acuerdo a cada contexto de producción, a cada proyecto que usted vaya a diseñar. O sea, esto no es tabula rasa. O sea, usted puede jugar con cosas, pero acuérdese que nosotros en algún momento habíamos dicho que los sonidos y obviamente la música entra dentro de este paquete nos evocan sentimientos, nos evocan recuerdos, que esto construye imágenes mentales en el cerebro que pues básicamente son imágenes muy complejas y que esas imágenes se construyen a partir de la experiencia de cada una de las personas a las que le estamos hablando. Es decir, recuerde cuando decíamos, no, árbol, y entonces que usted se le armaba una imagen de un árbol distinta a la que se le armaba al otro, o al otro, o al otro. Entonces, pilas con esos detalles porque hay que tenerlos en cuenta para poder jugar este juego de la mejor manera posible. Entonces, mmm, ¿cómo pasa esto de las imágenes mentales? Entremos un poco más en detalle porque ya cuando nos metemos en el tema de la música y de los efectos es muy, muy importante entender qué es lo que pasa en la mente cuando escuchamos algo.
Y básicamente nosotros hacemos recreación de estas imágenes mentales a partir de lo que nos dicen, lo que nos cuentan, lo que nos escuchamos, a partir de tres procesos fundamentales. El primero de ellos es el proceso asociativo. Por ejemplo, yo les pongo en este momento un fondo, estoy hablando, no sé qué, digo cualquier cosa y en segundo o en tercer plano, en el fondo, ¿sí? Suena el sonido del mar. Sí, suena un sonido similar al que usted ha escuchado si alguna vez ha ido al mar o si usted ha visto una película en donde se ve al mar y las olas golpeando contra el arrecife, ¿no? Entonces, solamente con que yo incluya ese sonido dentro de mi producción radiofónica, de una u otra manera a usted se le va a reconstruir esa imagen y usted va a saber que le estoy hablando o le voy a hablar o voy a ubicar un personaje al lado de la playa o en el mar o donde sea, ¿sí? Pero ese sonido, a partir de una asociación que usted ya puede hacer, bien sea por una experiencia personal que usted vivió o porque usted lo vio en una película o en un documental o lo que sea, ¿sí? Usted puede armarse esa imagen fácilmente. Entonces, los sonidos usted los puede asociar en su mente con esas imágenes complejas. Otro proceso es el proceso experiencial. Y entonces, ¿qué pasa con el proceso experiencial? ¿Se acuerda usted en la izada de bandera en el colegio cuando le ponían a cantar el himno nacional? Eh, o por ejemplo, cuando hay reuniones muy importantes o están inaugurando un evento muy importante, usualmente se canta el himno nacional, ¿cierto? Pero esto pasa sobre todo desde la escuela primaria, si usted quiere, o sea, incluso desde el jardín de infantes, a usted le ponen y le ponen el himno nacional de vez en cuando hay ceremonias importantes. ¿Por qué hacen esto? Esto también tiene un propósito y es que esta es la razón por la cual cuando gana Nairo Quintana, cuando gana Egan Bernal, cuando gana, bueno, en mi época cuando ganaba Juan Pablo Montoya corriendo en Fórmula 1 o en IndyCar o en la Fórmula Kart que ya desapareció, bueno, en fin. Cuando estos deportistas o ciertas personalidades hacen algo muy importante, lo primero que hacen cuando les hacen la premiación es ponerle el himno nacional de su país. ¿Sí? ¿Por qué hacen esto? Pues básicamente porque esto genera sentimientos de patriotismo. ¿Y por qué se generan estos sentimientos de patriotismo? Porque usted durante mucho tiempo, particularmente en los primeros años de su vida, usted escuchó esa canción todo el tiempo, y lo asociaba con momentos importantes. ¿Mm? Y eso poco a poco va generando la idea de patria, ¿no? Y de que yo escucho esa canción, que es una canción que puede ser cualquier otra, ¿sí? Sino que a alguien se le ocurrió que eso se iba a llamar himno nacional y entonces, pues bueno, por eso se genera ese tipo de conexiones emocionales tan fuertes. Pero además de eso, la música genera algo que llamamos un proceso emotivo. Vaya a su baúl de recuerdos o si usted está muy chiquito, tranquilo que le garantizo le va a pasar. Supongamos que usted sufre una decepción amorosa. Entonces, si ya le pasó o le va a pasar, le garantizo que en algún momento usted estuvo o va a estar en el bar de su preferencia, se va a emborrachar y mientras usted se está emborrachando, usted se pone a escuchar las canciones que suenan en el bar y usted dice, uy, esa me la escribieron a mí. O no, sí, esa, uy, apenas para lo que estoy sintiendo. O no, bueno, en fin. Entonces, a partir de una experiencia emocional, usted también empieza a conectar la música con ciertas cosas. O por ejemplo, usted tiene canciones que usted conecta con emociones. Un ejemplo que puede combinar todos estos tipos de procesos, estos tres procesos, es la música que identifica un programa que a usted le guste, radio, televisión, lo que quiera. Porque cuando usted empieza a escuchar esa música, usted lo asocia como con un recuerdo positivo. Ah, miércoles, sí, está empezando el programa que a mí me gusta. O si el programa no le gusta, usted empieza, ya identifica la música del cabezote y usted dice, no, pues yo pago esto, o cambio de canal, o cambio de emisora, o lo que sea. Entonces, la música, en el caso, por ejemplo, de la música de identificación de un programa, básicamente combina estos tres elementos. Asociativo. Ah, esta es la música que identifica X programa. Experiencial. Ah, pues ya lo vi una vez y me gustó ese programa, entonces si vuelve a sonar yo ya me conecto como, ah, bueno, sí, este programa está chévere, le voy a parar bolas, ¿sí? Proceso emotivo, no, me encanta este programa, no sé qué, todo el cuento, pero entonces como yo ya asocio esa música con ese programa y he tenido varias experiencias de escucha en donde pasa exactamente lo mismo,
Sí, qué nota, empezó esto, me conecto. Entonces, para entender cómo la música conecta, hay que entender muy bien estos tres procesos porque a partir de estos la música y también los otros elementos del lenguaje radiofónico me generan esas imágenes mentales. Ahora, si yo estoy pensando en la música desde el contexto de una producción radiofónica, yo tengo tres posibilidades. Primera posibilidad, música como contenido. Ejemplo, estoy haciendo un turno en una emisora y entonces tengo como una serie de canciones que mi programador puso en el computador y yo tengo simplemente que ir pasando las canciones, hablando acerca de ellas, bla, 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 ¿cierto? Estoy haciendo mi turno en una emisora. Las canciones básicamente me están ayudando a llenar tiempo al aire, o sea, es el contenido que yo estoy botándole a la gente mientras estoy al aire. Entonces, por eso estas canciones, de una u otra manera, se vuelven música de contenido. ¿Mm? Segundo uso posible. Yo tengo, por ejemplo, también canciones de fondo. Es decir, estoy hablando en este momento y en un segundo o en un tercer plano yo meto una canción que de una u otra manera acompaña lo que estoy diciendo. Esto también hay que pensarlo casi que desde el inicio, qué tipo de música voy a usar, cómo va a ser, no sé qué, todo el cuento. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si tengo una locución que habla acerca de algo muy alegre y pongo de fondo música que uno puede interpretar como música triste, no pega. Sí, no está tan chévere. Ahora, ¿por qué digo que no usen canciones conocidas? La razón es muy simple. Si yo pongo una canción demasiado conocida como música de fondo, la gente se va a quedar cantando la canción o tarareando la letra. Y lo que yo estoy diciendo que realmente es lo importante, nadie le va a parar bolas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se queda con la canción. Entonces, eso primero. Y además, ahora recuerden que básicamente por temas de derechos de autor y este tipo de cosas, ahora es mucho más fácil identificar cuando alguien está usando una canción sin contar con los derechos para hacerlo. Entonces, si usted usa estas canciones y cuelga esto, por ejemplo, no sé, se hizo un podcast y lo colgó en Spotify, lo que sea. Ese sistema va a detectar automáticamente, mire, esta canción que usted incluyó, no sé qué, es de tal artista, no sé qué, todo el cuento, usted tiene los derechos. Sí, lo mismo pasa en YouTube, lo mismo pasa en todos estos servicios. Ya estas plataformas están muy conectadas para poder detectar eso rápidamente. Otra razón más para que cuando haya modo, páguele a un músico y cree la música que identifica su programa. No solamente por un tema de derechos de autor, también es un tema de estar básicamente generando experiencias de escucha para la audiencia. Un último uso, yo puedo usar la música también como tema. Eso quiere decir que, por ejemplo, voy a hacer un especial de canciones que fueron bandas sonoras de película. O voy a hacer un especial de Luis Miguel. Entonces voy a poner solo canciones de Luis Miguel o de Juan Gabriel o de Vicente Fernández o de, bueno, qué sé yo. Cuando la música, o sea, cuando yo estoy hablando en específico de la música y la estoy poniendo en un contexto para presentar, venga, por qué este artista es importante, por qué estas canciones fueron importantes, por qué entonces es algo más que contenido. Aquí yo estoy hablando de canciones como tema. ¿Por qué? Porque esas canciones son el tema del cual yo estoy hablando. Entonces, esto les puedo contar por ahora acerca de la música como, pues dentro del contexto de la producción. Voy a parar aquí y les voy a contar más adelante acerca de los usos de la música, pero aquí ya teniendo otras cosas en cuenta. Y no es simplemente como cómo van dentro de la producción, sino más bien el objetivo de comunicación que yo tengo. O sea, para lograr este objetivo de comunicación, ¿cómo puedo usar la música a mi favor? De eso hablamos en un ratico. Dame un segundito.